En este segundo tutorial lo que vamos a aprender es a construirnos nuestras propias aplicaciones lineales de forma sencilla. Entonces, yo siempre, cuando pienso en aplicaciones lineales, pues pienso esencialmente en que tengo unos ejes, que son un eje X y un eje Y. Más que hacerlo a mano alzada, que me va a salir un poco, voy a ver, un poco regular, vamos a dibujar nuestro eje X así. Vamos a dibujar nuestro eje, uno de nuestros ejes de un color y otro de nuestro eje de otro color. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, estos son más o menos nuestro eje. Y lo que sí que es importante darse cuenta también es que aquí vamos a tener unas unidades de longitud, de forma que nuestro eje aquí vamos a tener el 1, 0 y aquí vamos a tener el 0, 1. Construirse aplicaciones no es difícil siempre y cuando nosotros seamos capaces de hacernos una idea de qué le pasa al eje X, qué le pasa al eje Y. Vamos a ir construyendo algunas transformaciones, algunas las hemos visto antes. Las transformaciones normalmente se les llama F. Entonces, imaginemos una primera transformación sencilla. Imaginemos que nosotros queremos dejar los ejes como están, pero queremos que los objetos sean el doble de ancho en este eje X, en este eje verde. Bueno, si queremos hacer eso, la idea intuitiva es que nosotros lo que queremos que pase es lo siguiente. Nosotros queremos que el eje X, que era horizontal, queremos que siga siendo horizontal. El eje Y, que era... perdonad, tengo que primero, si quiero hacer esto, vamos a hacerlo bien. Vamos a volver a escribir nuestra F. Vamos a coger nuestro eje X. Entonces nuestro eje X, que es horizontal, queremos que siga siendo horizontal, ¿vale? Nuestro eje Y, que era aquí vertical, pues queremos que siga siendo vertical. Entonces, ¿qué se convierte entonces esa transformación que yo estoy diciendo que quiero hacer, que es lo de... hasta que yo le pille un poquito el truco de que para que no me cambie el color, antes de cambiar color tengo que volver a dar aquí fuera. Bueno, lo que decía, si yo lo que quiero es que los objetos sean el doble de ancho, pues la idea es que lo que antes era el 1, 0, ahora quiero que se me convierta en el doble, no en el 1, 0, sino en el doble de grande, por tanto en el 2, 0. Con respecto al eje Y, pues lo que quiero es que las medidas sean iguales, entonces lo que antes era el 0, 1, pues seguiría siendo el 0, 1. Esto normalmente se escribe así, lo que está diciendo es que el 1, 0 quiero que se convierta en el 2, 0 y el 0, 1 quiero que se convierta en el 0, 1. Bueno, una vez que se tienen esta idea de que uno sabe en qué se quiere convertir el eje X y el eje Y, hay un método muy sencillo para construir la aplicación que lo hace, y es verla de forma matricial. Para verla de forma matricial, lo único que hace falta es escribir las ecuaciones por fila o bien aquello en lo que se transforman los vectores de la base canónica, el 1, 0 y el 0, 1, por columnas. En mi caso, pues lo que estoy diciendo es que la matriz que a mí me interesa, pues debería de ser, debo de escribir por columna 2, 0, 0, 1, o lo que es lo mismo, que la f que a mí me interesa es f de xy igual a, leyendo, la primera fila dice 2x, leyendo la siguiente dice y. Por tanto, a mí me interesa esta aplicación. Vamos a ver que efectivamente hace el trabajo. Si nosotros ponemos la aplicación que hemos dicho hace un momento, es decir, f de xy igual a 2 por x y le damos aquí, pues efectivamente, como vemos, hace lo que queríamos. Los objetos hacen el doble de ancho en el eje X. Vamos a volver a nuestro dibujo y vamos a hacer más ejemplos en los que se vea claro que si nosotros sabemos cómo transformar los objetos, cómo transformar por lo menos el eje X y el eje Y, pues realmente no es difícil construirse las aplicaciones que hagan lo que nosotros queramos. Vamos al segundo ejemplo, una vez más, pues vamos primero a pensar qué es lo que queremos. Imaginemos que queremos una aplicación que el eje este Y, este eje rojo, me lo gire hacia la derecha de forma que se me quede aquí en la diagonal.
Entonces, intuitivamente lo que yo quiero, y sin cambiar en principio nada más, yo lo que yo quiero es que el eje X se quede como está y que el eje Y, el eje X se quede como está. Haré 20 veces esto de equivocarme. Y con respecto al eje Y, pues lo que quiero es que en vez de estar recto, quiero que esté inclinado. Entonces, ¿cómo hago yo este tipo de transformación? Bueno, pues para hacer este tipo de transformación, lo que tengo que pensar es qué le va a pasar a cada uno de mis vectores. Este vector, el 1, 0, que está en el eje X, como el eje X no se inclina, pues va a seguir estando en el eje X. Y va a estar a la misma distancia, va a seguir siendo el 1, 0. ¿Qué es lo que le va a pasar al eje Y? Pues el eje Y va a tener que estar en un punto de aquí, un puntito de aquí. Si queremos, por ejemplo, que de esta sensación, pues debería estar justo encima de esto. Como esto es la diagonal, las dos coordenadas tendrían que ser iguales. Y esto debería ser el punto, lo que antes era el 0, 1, ahora debería ser el 1, 1. Total, que ya sé lo que le pasa a mi eje X, a mi eje Y, el 1, 0 y el 0, 1. El 1, 0 debería de seguir siendo el 1, 0 porque el eje X no le pasa nada. Y el 0, 1 quiero transformarlo en el 1, 1 para dar esta sensación de que los objetos están inclinados. Bueno, pues una vez que tengo esta idea, construir la aplicación es fácil. La matriz A que va a hacer la transformación es la siguiente. Hay que escribir la imagen del 1, 0 y del 0, 1 por columna. Luego será 1, 0, 1, 1. ¿Cuál será la transformación? Pues f de x, y la que venga dada por la matriz. Hay que leer las filas de la matriz. Primera ecuación, x más y. Segunda ecuación, pues la y. Vamos a ver si efectivamente esta ecuación hace lo que queríamos. F de x igual a x más y. Y, bueno, pues si cogemos x más y le decimos a cambiar, pues la transformación que hace es justo la que queríamos. Fijaros cómo lo que hace es inclinar el eje Y en la dirección del eje X. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo del mismo tipo. Imaginemos que lo que queremos es justo lo contrario. Lo que queremos es una transformación que en vez de inclinar el eje X, pues el eje Y, pues que me incline el eje X. Entonces, el eje Y, pues el eje Y seguirá siendo esta línea vertical. Y en nuestro caso lo que queremos es que la transformación lo que haga es que el eje X me lo incline, también en la dirección de la diagonal. ¿Cómo consigo yo hacer esto? Pues vamos a ver. Vamos a empezar por el eje X. Nosotros ahora lo que queremos es que el eje X esté aquí, y luego el 1, 0 se tiene que ir a este puntito. Y el eje Y queremos que esté donde estaba, en el 0, 1. Entonces este punto va a seguir el 0, 1. ¿Cuál va a ser este punto? Pues es un punto de la diagonal que tenga las dos coordenadas iguales. Si queremos que tenga esta sensación de que están a la misma altura, pues esto debería de irse al 1, 1. Pues esta es la transformación que yo quiero. Es decir, quiero que el 1, 0 se vaya al 1, 1 y que el 0, 1 se quede como está. ¿Qué tipo de transformación será? Pues la que tenga matriz, escribir esas dos cosas por columna. Primera columna, lo que le pasa al 1, 0. Segunda columna, lo que le pasa al 0, 1. ¿Qué tipo de aplicación tendré? ¿Qué f de x necesito para hacer ese efecto? Pues primera fila de la matriz, f de x igual a x. Segunda, x más y. La transformación que quiero es f de x igual a x, x más y. Bueno, vamos a ver si efectivamente hace lo que nosotros queríamos. F de x y es x aquí y x más y aquí. Cambiamos y como veis, pues efectivamente hace lo que yo quería. Mi eje X se inclina hacia arriba. Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginemos que nosotros la transformación que queremos es pues cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, siempre que lleve recta en recta y planos en planos, como ya comentamos. Por ejemplo, imaginemos que queremos una combinación de las dos a la vez. Queremos que el eje X se suba para acá y el eje Y también se vaya para acá. Entonces lo que queremos es que al final
el eje X quede, siempre me equivoco de botón, que el eje X se quede así torcido y que el eje Y pues se quede así torcido. Bueno, pues vamos a ver. Por lo tanto, el 1, 0 que estaba en el eje X, pues debe estar en mi eje X transformado, debería estar por aquí, o ponerlo en negro. Y el 0, 1, pues debería estar aquí. Bueno, como esto es la diagonal del primer cuadrante, las dos coordenadas tienen que ser iguales. Vamos a pensar, por ejemplo, que el eje X se convierta aquí en el 1, 1. Y por ponerlo a la misma altura, pues esta es la otra diagonal. La Y es lo mismo que la X, pero cambiado de signo. Pues esto sería el menos 1, 1. Bueno, pues lo que queremos es que el 1, 0 se transforme en el 1, 1 y queremos que el 0, 1 se convierta en el menos 1, 1. ¿Cómo hago yo esa transformación? Pues en primer lugar pienso en la matriz. La matriz va a ser escribir por columnas lo que pasa al 1, 0 y al 0, 1. El 1, 0 se debe convertir en el 1, 1. El 0, 1 hemos dicho que queremos que sea en el menos 1, 1. Menos 1, 1. Y por tanto la f de xy que me interesa pues debe de ser, leyendo por fila, primera fila x menos y, segunda fila x más y. Lo vamos a probar. Entonces es x menos y, x más y. Nos vamos aquí. Es x menos y, lo he escrito yo mal, x menos y. Y en el segundo pues x más y. Le damos a cambiar. Y aquí tenemos nuestra transformación que efectivamente, si lo vemos, inclina el eje X y el eje Y. Hace algo más, y es que si lo veis también cambia el tamaño. ¿Por qué cambia el tamaño? Pues seguro que es porque hemos cambiado el tamaño del eje X y del eje Y. Si volvemos a nuestra pantalla, vemos que efectivamente el 1, 0 tiene tamaño 1. Como lo hemos convertido en el 1, 1, no solo lo hemos inclinado, esto tiene tamaño raíz de 2, que es 1,4 aproximadamente. Y a esto le pasa lo mismo. Por eso teníamos aquí ese efecto de que las cosas se estaban haciendo también más grandes. En el fondo se estaban multiplicando de tamaño por 1,4 tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a un último ejemplo de este tipo de idea de cómo construir una aplicación que haga lo que nosotros queramos. Hacer una también bastante sencilla. Vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, que lo que haga es darle la vuelta en el eje X a los objetos. Pues nada, si le cambiamos el eje X, le damos la vuelta para allá, pues nosotros lo que tendremos es que nuestro eje X seguirá siendo una línea horizontal. Si cambiamos derecha a izquierda, pues también nuestro eje Y seguirá siendo una línea vertical. Pero vamos a ver qué es lo que le pasa a nuestros vectores. Pues vamos a ver. Vamos a ver qué le pasa al 1, 0. Como estoy cambiando de derecha a izquierda, el 1, 0 ahora debería estar aquí. Es decir, debería ser el menos 1, 0. Con respecto al eje Y, que está justo aquí, pues como derecha a izquierda no le afecta, pues aquí tendríamos que seguiría siendo el 0, 1. Bueno, pues ya sabemos qué le pasa al 1, 0. El 1, 0 queremos que se convierta en el menos 1, 0. El 0, 1, pues queremos que se quede como está. Pues la matriz que va a hacer esta transformación es escribir eso por columnas. Primera columna, menos 1, 0, lo que pasa al eje X. Segunda columna, 0, 1, lo que le pasa al eje Y. Y la aplicación pues será leer eso por filas. F de xy igual a primera fila menos x, segunda fila y. Pues la transformación que tengo que hacer es la f de xy igual a menos xy. Pues vamos a hacerla. Menos x. Bueno, pues si cambiamos, le damos, efectivamente como vemos, pues lo que hace es que los objetos pasan del lado derecho al lado izquierdo. He dicho que va a ser la última, vamos a hacer una más solamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo que quisiéramos es no solamente que los objetos pasen de derecha a izquierda, sino de arriba a abajo? Entonces ya no estaríamos aquí, sino que el 0, 1 querríamos que se fuera aquí abajo, que sería el 0, menos 1. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues el 1, 0 iría al menos 1, 0, el 0, 1 iría al 0, menos 1. La matriz escrita sería
menos 1, 0 en la primera columna, 0, menos 1 en la segunda, y la aplicación es f de x igual a menos x menos y. Bueno, vamos para acá, ponemos que sea menos x menos y, cambiamos, y ya vemos que efectivamente el objeto lo que hace es cambia derecha e izquierda, arriba y abajo, de un solo tirón. En resumen, de este método, pues si nosotros queremos construir una aplicación lineal para el plano o para el espacio, lo que tenemos que fijarnos es en qué le está pasando a los ejes, al eje X, al eje Y en el plano, al eje X, al X y Z en el espacio. Si somos capaces de identificar qué es lo que queremos que le pase, que se hagan el doble de grandes, que cambien de signo, que lo que sea, siempre y cuando sepamos identificar qué le pasa al eje X y al eje Y, escribiendo esa transformación, para construir la aplicación lo que hay que hacer es construirse una matriz. Esa matriz tiene en cada columna lo que está pasando a cada eje. Primera columna lo que le pasa al eje X, segunda lo que le pasa al eje Y, si estuviéramos en el espacio, tercera columna lo que le pasa al eje Z. Y leyendo por filas esa matriz nos da la transformación que hace exactamente lo que nosotros